La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. Quiero hablarles de edificar mi vida en la palabra de Dios, edificando mi vida en la palabra de Dios. Quiero hablarles de este libro que usted tiene en sus manos. Esta palabra de Dios que usted tiene, hay que recordar siempre las 3 A's de la palabra de Dios: amar, aprender y aplicar la palabra de Dios. Usted debe de amar esta palabra, debe de aprender, indagar, escudriñar y debe aplicar, vivir, encarnar la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que debemos de hacer. Y quiero hablarles específicamente de edificar mi vida sobre la palabra de Dios. Bueno, Jesucristo dio un famoso mensaje, el mensaje famoso en el monte que dio Dios, el Señor Jesucristo. Él dio un hermoso mensaje y es el más famoso, más popular, cambió la historia de la humanidad. Pero al final de esta historia, Él concluye con esta otra historia que vamos a leer en Mateo 7:24. Mateo 7:24. Él habla una historia de 2 hombres que trabajaron duro. Uno recibió beneficio y paga y otro no. Y vamos a ver, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Puede tomar su lugar dándole una sonrisa al que está a su lado. Ahora, mi padre me dijo que cuando él estaba jovencito, él le dijo a mi abuelo: no te preocupes, pa, yo te voy a hacer una casa en este terreno. Y él empezó a poner ladrillo y dijo: ¿qué tan difícil es ser un albañil? Yo creo que cualquiera lo puede hacer. Y comenzó a poner la casa y se miró muy bien al principio. Se miró muy bien al principio, porque todo está bien cuando todo va bien. Se mira muy bien al principio y se miró. No sé si era, empezó al poco tiempo a caer, a enchuecarse. No sé si era porque la hizo cuando estaba borracho, pero era porque la hizo en un fundamento incorrecto. No supo hacer el fundamento de esa casa, y aunque se miraba bien por un tiempo, el fundamento falló y la casa cayó y grande fue su ruina. El Señor Jesucristo concluye su mensaje, su sermón en el monte, con esta historia de 2 hombres que trabajaron duros, porque se trabaja duro para edificar una casa, pero ellos edificaron en diferentes fundamentos. Uno en una piedra sólida, inconmovible, y otra en una arena temporal. Y grande fue la tormenta que llegó y sopló, y aquel que había fundado sobre la arena, grande fue su ruina. Pero aquel que había puesto el fundamento sobre la roca inmovible sobrevivió las tormentas de la vida que llegan a todos tarde que temprano. Y déjeme le digo, estos 2 trabajaron duros, trabajaron por años, trabajaron edificando, así como usted le cuesta edificar, trabajar, construir su trabajo, su reputación, su casa, su matrimonio, sus hijos, para edificar su hogar. Pero hermano, déjame le digo que si usted va a edificar su futuro, su mañana, su hogar y su casa, es mejor que lo edifique en aquella roca inconmovible, en Jesucristo, el que no cambia. Si Jehová no edifica la casa,
en vano trabajan los edificadores. Y si Jehová no vela por la ciudad, en vano vela la guardia. Yo les recomiendo, mis amados hermanos, de que si vamos a edificar nuestro futuro, nuestra economía, nuestro mañana, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra casa, que la edifiquemos no en la cultura, no en lo que es popular al momento, no en nuestras emociones, no en nuestras verdades, porque estas cosas son fluctuantes, estas cosas son temporales, estas cosas cambian a cada rato, las emociones suben y bajan, las modas van y vienen, y esto todo va a cambiar. Pero si va a edificar su casa, su mañana, su futuro, edifíquelo en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad, y la verdad no cambia. La verdad es verdad ayer, la verdad es verdad hoy, y la verdad es verdad mañana. La verdad trasciende los tiempos, las modas y las eras humanas. Esta es la verdad de Dios para nuestras vidas. Si va a edificar su casa, la va a edificar en la verdad. Primera de Pedro 1:24 dice: porque la carne es como la hierba, y la gloria del hombre es como la flor del campo, y la hierba se seca y la flor se marchita y cae. O sea, en otras palabras, este cuerpo que usted tiene un día se le va a marchitar, y toda la fama, popularidad y toda la vanagloria de la vida un día se va a decaer en su vida. Pero hay una cosa que no cambia, más la palabra del Señor permanece para siempre. Mateo 24 dice: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Las modas van y vienen, los edificios cambian, las ciudades crecen y menguan, pero la palabra de Dios es lo único en la historia de la humanidad que ha sido fiel, constante, segura, inquebrantable, inmovible, siempre la misma. Es la verdad, la palabra de Dios. Ahora usted se puede preguntar: ¿y cómo sé que esto es verdad? ¿Cómo puedo confiar en la palabra de Dios? Bueno, había mucha gente que se ha preguntado lo mismo, y había en específico un fariseo, filósofo grande, famoso, llamado Teófilo en la palabra de Dios. Él tenía dudas de todo lo que habían hablado de Jesucristo. Así de que Lucas le escribe una carta comprobando la veracidad de la palabra de Dios a este Teófilo. Y le dice en Lucas 1: puesto que ya muchos han tratado de poner el orden de las historias de las cosas que nosotros hemos conocido como ciertísimas. Wow. Dice: esto es algo que para nosotros es verdadero, ciertísimas cosas que nosotros hablamos, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos propios y fueron ministros de su palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. O sea, este doctor Lucas no creyó nomás por creer, no creyó nomás porque alguien le dijo, no, yo tuve que investigar cada detalle con diligencia, todas las cosas para atrás hasta su origen, aquellos que escribieron, y me ha placido escribírselas en orden a usted, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas con las cuales has sido instruido. Wow. Él investigó como detective. Mira, hermano, es muy difícil que un libro historial esté escrito por las personas que vivieron en el tiempo. La mayoría de los libros de la historia fueron escritos 2, 4 generaciones más tarde, con mucha gente que ya murió y pasó, contando historias que quizás fueron moldeadas y cambiadas después del tiempo. Pero la palabra de Dios, la Biblia, fue escrita a primera mano por gente que estuvo ahí, que vio con sus ojos a Jesucristo resucitar. 40 días después de su muerte, caminó y habló y enseñó con ellos, y ellos fueron testigos de que sí es verdad. Yo lo vi, yo lo escuché, yo estuve ahí, yo miré a aquel morir y lo miré otra vez predicar, yo miré a aquel que había muerto resucitar y hablar otra vez. Yo estuve ahí y puedo atestiguar lo que yo vi.
Si esto fuera mentira, yo creo de todos aquellos testigos, alguien hubiera dicho algo, alguien hubiera dicho, ¿sabe qué? En una junta nos fabricamos esta historia y todos nos pusimos de acuerdo. Pero hermano, estos hombres fueron a su muerte, y muerte violenta, creyendo esta verdad, y antes de morir comprobando y diciendo: es verdad que Jesucristo es el Mesías, Él es el Señor esperado. Wow. Ellos comprobaron primera mano. Y es más, segunda de Pedro 1:16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder de la verdad de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiales. Él dice: esto no es una fábula, esto no es una historia cualquiera, esto no es un cuento de Pepito, esto no es una historia de hadas, esto no es una mentira misteriosa y mágica. No, 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 esto es la verdad, y lo hemos visto no con fábulas artificiales, sino con muchos testigos, habiéndolo visto con nuestros propios ojos, su majestad, y nuestros oídos oyeron la voz que vino del cielo cuando estábamos en aquel monte santo. Tenemos también, mis amados hermanos, la palabra profética más segura, con la cual hacéis bien estar atento como antorcha que alumbra nuestros lugares oscuros. Cuando no sabes qué hacer, cuando no sabes la próxima movida, usa la palabra de Dios que te ilumina, que se revela, que te dirige, que te alumbra como antorcha. Que hacemos bien estar atento a la palabra de Dios. Entendiendo esto primero, que ninguna profecía de las Escrituras fue interpretada por interpretación privada o personal, sino ninguno de estos profetas fueron trayendo mensajes con voluntad humana, sino que estos santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro dijo: esto no es una fábula, esto no es un cuento, es una mentira. Nosotros lo vimos, nosotros estuvimos ahí, nosotros lo escuchamos con nuestros ojos, lo vimos con nuestros, lo escuchamos con nuestro oído, lo vimos con nuestros ojos. Esta es la verdad, y tenemos la palabra profética más segura. Puedes confiar en ella. Esta palabra no cambia. Wow. Y no solo eso, mire, la palabra de Dios no solamente es un buen libro de doctrina, no solamente es un buen libro de ética, no es solamente un buen libro de gobierno, no solamente es un buen libro de moralidad, pero la palabra de Dios es verdadera históricamente, es comprobada en la historia. Si usted va al museo de la Biblia, usted puede ver literalmente los rollos bíblicos, en los cuales más de 5,000 años, algunos de ellos escrito en piel de animales, porque no había papel. Todo el Antiguo Testamento lo tenemos visible, excepto con el libro de Esther. Todos han sido hallados y comprobados, libros escritos más de 5,000 años atrás. Literalmente los tenemos para ver. Es historia la palabra de Dios. No solamente es comprobado históricamente, sino que la arqueología comprueba la palabra de Dios. Han descubierto el teatro de Atenas, donde Pablo predicó el único Dios verdadero que puede salvar su vida. Ahí lo han descubierto, que está en la palabra de Dios. Han descubierto el estanque de Siloé, donde se movía el Espíritu Santo y la gente era sanada, y está al oeste de Jerusalén, exactamente como lo dijo la palabra de Dios. Han excavado el templo de Herodes, ahí está en la palabra de Dios. Lucas habló de 54 ciudades, 39 países, 9 islas, todas corroboradas, confirmadas, localizaciones verificadas históricamente, que sí fueron lugares que existieron y fueron pueblos que vivieron en algún tiempo. Josefo, un historiador famoso de gran reputación, no era cristiano, no tenía nada que ver con la Biblia, no está en la Biblia, era un historiador. Él solamente tomaba los detalles de la historia y los ponía en sus libros, registros de historia, y él documenta historia verificada de eventos, de lugares, de milagros y de personajes bíblicos. Uno que no tiene nada que ver con el cristianismo verifica y dice: es cierto que hubo un Jesús, es cierto que fue crucificado, es cierto que miles dijeron que lo vieron otra vez. Esto es verdad.
Hoy los historiadores se están dando cuenta que la Biblia es más precisa y más correcta que sus propios libros de historia. Por años los historiadores negaban la existencia de muchas cosas de la Biblia. Decían la Biblia es mentira porque estas cosas no existieron. Por ejemplo, por años ellos dijeron que nunca hubo un pueblo llamado Eteos, lo que hablamos la semana pasada, el grupo Eteo, y bíblicamente demuestra el grupo Eteo, pero ellos dijeron nunca hubo un tal grupo como este. En los 1900, mira, apenas descubrieron 10,000 rollos historiadores de un pueblo desconocido, y cuando los descubrieron se dieron cuenta que era el pueblo Eteo, que ya había mencionado la palabra de Dios. Por años los historiadores decían la Biblia es incorrecta porque en el tiempo de Salomón no existían los caballos en esa región, en esa área, en otras naciones, pero no en esa área. Esto es contra la historia, esto no puede ser. Ahora han encontrado el palacio de Salomón, han indagado, y cuando indagaron descubrieron que Salomón tenía miles de establos de caballos. Se dan cuenta que la Biblia es más verdadera que la historia. La palabra de Dios es más avanzada que la ciencia. La palabra de Dios es más avanzada que la historia. La palabra de Dios es más avanzada de cualquier idea moderna o popular o contemporánea al momento. Es más que esto. Esta es las Sagradas Escrituras. Es más, J. Kepler, un famoso astrónomo, dijo: la ciencia es descubrir luego el pensamiento de Dios. Wow. Dice, la palabra de Dios lo establece y luego la ciencia lo descubre. Ahora, la Biblia no es un libro histórico y la Biblia no es un libro de ciencia, aunque hay mucha historia y ciencia corroborada, correcta y verificada. Por ejemplo, aún en la ciencia, hace miles de años atrás, la ciencia y la humanidad creía que el planeta era plano, era flat, que no había redondez al planeta. Pero 2700 años antes de que ellos descubrieran que el planeta era redondo, 2700 años antes, Isaías dijo en Isaías 40:22, Dios está sentado sobre el círculo o la bóveda o la esfera del planeta Tierra. Jesucristo dijo en aquel día, unos estarán durmiendo en la noche y otros estarán trabajando en el día, hablando del cambio del tiempo. Antes de que la ciencia lo descubriese, la palabra de Dios ya lo había dicho. Amén. Esa es la palabra de Dios. Es más, la ciencia, las culturas, la tradición decía que el mundo era sostenido por algo. Por ejemplo, los griegos decían que había un gran gigante musculudo llamado el Atlas que cargaba el mundo en sus hombros. El hindú decía que un gran elefante Dios cargaba el mundo en su tronco. Los egipcios decían que había 5 columnas que sostenían la tierra, el planeta Tierra. Pero Job 26:7, Job, el libro más antiguo de toda la Biblia, dice: Él extiende los cielos sobre el norte y sobre el vacío, y cuelga la tierra sobre nada. Wow. ¿Cómo sabía Job esto? Era inspiración del mismo Creador. Era inspiración del Espíritu Santo, que le dijo antes de la ciencia: es que el cielo y el mundo es sostenido por la nada. Wow. La ciencia decía en 150 antes de Cristo que habían finalmente contado todas las estrellas que existían en los cielos. No había más. Había 1022. Ya no había más. Les tocó 300 años más tarde para encontrar 4 estrellas nuevas. 1026. No hay más. Pero 2600 años antes que ellos dijeran eso, Jeremías 32:22 dijo: no se pueden contar el ejército de los cielos, incontables son las estrellas del espacio. El Señor le dijo a Abraham: si puedes contar las estrellas, podrás contar tu descendencia, pero son incalculables. O sea, el Señor sabía antes de la ciencia que hay galaxias infinitas que el hombre no puede ni comprender. Esa es la palabra de Dios. Y hay muchísimo.
Hay muchísimo más. La plaga negra que mató a muchos hubiera sido evitada si tan solo leerían Levíticos acerca de las normas de separación en estas condiciones y extremos de enfermedad. La ciencia antes decía de que la sangre era el problema de la humanidad. Es más, un presidente murió por quitarle tanta sangre. Ellos sacaban sangre, pero Levíticos ya había dicho que la vida del hombre y del animal está en su sangre. Todo esto ya ha colaborado en la palabra de Dios. Y con todo esto, yo sé que algunos quizás dicen, bueno, es que yo no creo en ese libro, no creo en la Biblia, yo creo en la ciencia. Ok, la verdad es de que la ciencia cambia constantemente. La ciencia no es segura, no es sólida. La ciencia que sabían hace 5 años es anulada el día de hoy. El libro de historia o de ciencia que leíste en la escuela ya no lo tienen el día de hoy. Se ha comprobado que ha sido falsedad a través del tiempo. Es más, en 1861 un autor francés de renombre escribió un libro titulado 51 hechos científicos que comprueban la falsedad de la Biblia. Él dijo: en unos 100 años la Biblia será de existir como libro olvidado. Bueno, hoy en día sus 51 hechos científicos que comprueban han sido comprobados como falsos. 100 años más tarde, su libro nadie se acuerda, y miles de años más tarde aquí está la palabra de Dios que todavía triunfa y sigue hacia adelante, y nada ni nadie ha podido detener la palabra de Dios. Es más, dice, tenemos la palabra más exacta, la profecía más segura. La palabra de Dios tiene miles de promesas, miles de profecías que desde hace 5,000 años atrás y más hasta el día de hoy se han cumplido y se siguen cumpliendo de esa temporada y esa época. Es más, tan solo el Antiguo Testamento tiene 300 profecías del Mesías, del que ha de venir, y las 300 dónde iban a ser, cómo iban a ser, dónde iba a morir, cómo iba a morir y cómo iba a vivir. Las 300 se cumplen en una persona, nuestro Señor Jesucristo. Hermano, es asombrosa la palabra de Dios. Es una Biblia, es el libro que transforma nuestra humanidad, que ha cambiado al ser humano completamente. La mayoría de nuestras maneras de creer, nuestra moralidad, nuestros gobiernos, todo vino por medio de los principios bíblicos. Y aún más sorprendente, la Biblia es una biblioteca de 66 libros escritos en una sola. Escrito, escuche bien, por 40 distintos y diferentes autores. Ahora, para aquellos que les gustan las conspiraciones, quizás un autor pudiera mentir, quizás 2 se ponen de acuerdo y mienten, pero 40 diferentes autores. Por ejemplo, el Corán fue escrito por un hombre, Mohammed. Confucio escribió un libro y confundió a todos. Los de Buda leen un libro escrito por un hombre, pero esta palabra de Dios, escrito por 40 diferentes autores, colaborar en una mentira. 40 diferentes. Ok, quizás, todavía, pero escuche, 40 diferentes autores escribiendo un libro en un periodo de 1600 años de diferencia. 1600 años, diferentes naciones, diferentes continentes, diferentes lenguajes, 3 diferentes continentes, 3 diferentes lenguajes, 12 diferentes naciones, que quiere decir diferentes culturas, naciones, razas, lenguas, creencias, costumbres, diálogo y dialecto, diferentes y diversas personas de diferentes trascendentes. Todos estos hombres con diferentes generaciones y costumbres, todos ser un autor de un solo libro que lleva una sola historia de redención y de amor hacia la humanidad, sin contradecirse a través de todo este tiempo. Oh, ¿quién puede hacer esto si no es la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo, no por hombres? Profecías cumpliéndose ahora. Ahora yo también, cuando
me creía ateo, dije yo, bueno, es que todo esto se mira bonito, pero quizás los escritores eran grandes filósofos que escribieron verdades eternas, cosas que quizás trascenden las culturas. Va a haber guerras, por supuesto va a haber guerras, va a haber hambres y pestilencia, por supuesto siempre va a haber. Ellos escribieron cosas generales que solamente estos grandes escritores, filósofos, pero cuando me miro y doy cuenta de que los que escribieron esto fueron campesinos, fueron soldados, pastores pobres, pescadores, gente pobre, sin educación, del vulgo, que quizás no sabían ni leer ni escribir muy bien, pero a través del Espíritu Santo, en cuevas, en el barco, en prisiones, en montañas, en desiertos, escrito por la inspiración del Señor Jesucristo. Con razón que la palabra de Dios es segura, inspirada por nuestro Señor Jesús. Wow. Es más, mire, los libros más vendidos en la humanidad. Número 5, Harry Potter, vendiendo 107 millones de libros. Número 4, Lord of the Rings, vendiendo 150 millones de libros. Número 3, A Tale of Two Cities, vendiendo 200 millones de libros. Número 2, Don Quijote de la Mancha, vendiendo 500 millones de libros. Número 1, las Santas Escrituras y Palabra de Dios, vendiendo más de 7 billones de libros. Este libro que ha sido negado, que ha sido atacado, que ha sido prohibido, que ha sido debatido, después de todos los ataques, después de toda la prohibición, ha sobrevivido a través del tiempo y ha comprobado. Este libro llega a ser el libro más vendido, más leído, más traducido, más influencial, más trascendente, más transformador, ha cambiado más vida. No hay nada que se compare a la palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara a mis pies, es lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es medicina para mi alma. La palabra de Dios es alimento. La palabra de Dios es pan de vida. La palabra de Dios es viva, es eficaz y conoce el pensamiento y las intenciones del corazón. La palabra de Dios penetra hasta llegar a lo profundo del hueso y el tuétano del ser humano. La palabra de Dios nos conoce y estamos todos desnudos enfrente de la palabra de Dios. Esta palabra es lo más importante que tenemos en esta tierra. Ahora, sabiendo qué tan importante es esto y cuánto se sufrió para obtenerlo y qué tan real y verídico es esta palabra, mi pregunta es: ¿por qué no la lees? ¿Por qué la tienes empolvada? Amén. Esta palabra de Dios debe ser nuestra máxima autoridad de nuestro diario vivir. Nuestra vida debe ser guiada por la palabra de Dios. ¿Cómo construyo mi vida en la palabra de Dios? Ahora sí vamos al mensaje. Santiago 1. Construyendo mi vida en la palabra de Dios. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Porque somos rápidos para debatir. Que, a ver, yo quiero, dame un versículo para decirle ahorita, acabarlo con un versículo. Tranquilo. Está aquí, pero debatiendo con el mensaje en su cabeza. No, eso no está bien, lo dijo mal, eso no me gustó, eso no es real. Debatiendo, tranquilo. Sea pronto para oír y tardo para hablar, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de maldición o malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, mas no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera su rostro en el espejo y mira su rostro natural, se considera y se va, y luego se olvida del reflejo de su rostro. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de Jehová y persevera en ella, no siendo
sido oidor olvidadizo, sino hacedor de ella, será bienaventurado en todo lo que haga. Wow. La clave al éxito es la palabra de Dios. ¿Cómo edifico mi vida en la palabra de Dios? Nos lo dice Santiago. Número 1, recibirla escuchando la palabra de Dios. Yo la recibo porque soy pronto para oír la palabra de Dios. Que vamos a ir a la fiesta, que vamos a ir al party, que vamos a la graduación, que vamos a jugar fútbol, que vamos... Sea pronto para oír la palabra de Dios. La familia y todo puede esperar, los deportes pueden esperar, pero primero soy pronto para ir a escuchar la palabra de Dios. Voy a ir a la casa de Dios a escuchar la palabra de Dios y recibe la palabra de Dios. Pronto para oír. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Es lo que estamos haciendo el día de hoy. Estamos escuchando palabra de Dios. Cada que usted viene a la iglesia el domingo, cada que usted viene a la iglesia el viernes, cada que usted va a la célula entre semana, cada que usted va en tráfico y pone un CD, ya sea palabra de Dios cantada o predicada, cada que usted recibe palabra de Dios, usted está creciendo, su fe está creciendo, su fe está superando, su fe está siendo nutrida y usted está recibiendo otro nivel de fe para enfrentar las tormentas de la vida. Amén. Eso dice, sea pronto para oír y tardo para hablar, y reciba con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibe la palabra de Dios con mansedumbre. Ahora, recibir es un término hospitalario, o sea, recíbelo, dale la bienvenida, espéralo en la puerta de tu casa, en tu corazón. Wow, la palabra de Dios viene a mi casa, viene a mi corazón el día de hoy. Acéptala, recíbela, déjala que entre, que viva, que more, que esté contigo. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, no pobremente, no escasamente, no pocamente, no de vez en cuando, sino dice abundantemente, ricamente, permanentemente. La palabra de Dios debe vivir en tu corazón, no visitar de vez en cuando, no traerla en una temporada de dolor en tu vida, no usarla como el Tylenol. Cuando tenga dolor de cabeza la leo y cuando no la tiro porque ya se me pasó el dolor y la enfermedad y el problema. No, la palabra de Dios debe vivir contigo en el cuarto, en la casa de tu corazón. Hazle un cuarto permanente a la palabra de Dios, en la cual la palabra de Dios viva y more todos los días. La palabra de Dios. Es más, la Biblia es el pan de vida. Es el pan de vida. Así como usted come pan todos los días, debe comer palabra todos los días. Si usted para de comer, para de existir. Y si usted no come palabra de Dios, para de vivir en lo espiritual. Usted necesita comer pan de vida todos los días. Es por eso que el Padre nuestro dice: danos hoy el pan de este día. Quiere decir que las bendiciones de Dios son nuevas y frescas cada mañana, y debes de buscar un nuevo versículo hoy, no el de ayer. Porque cuando Israel iba en el desierto y cayó maná del cielo, ellos trataban de esconder versículos de ayer para hoy y no les funcionó. Ayer Dios te dio palabra, hoy Dios te quiere dar una nueva palabra. Todos los días abre tu palabra, abre el pan. Fue más tu palabra que mis alimentos que me nutrieron. Oh, yo comí de tu rollo y fue dulce a mi paladar. Coma el pan de vida todos los días. Luego dice, esta palabra implantada la toma como semillas, el buen sembrador que predica y manda palabras, semillas. Y dice, esta palabra implantada que nos salva nuestra alma. Y aquellos que saben de la cosecha y plantar, saben que usted puede tener una semilla efectiva. Usted puede tener una buena semilla y tirarla en dos diferentes terrenos, en dos diferentes territorios, y el fruto no es el mismo. Es más, una ni vive y otra sí sobrevive. ¿Por qué? El problema no fue la semilla, el problema fue el terreno de aquel que recibió la semilla. Es por eso que dos personas pueden llegar a la misma iglesia, sentarse bajo el mismo techo y escuchar el mismo mensaje, y uno sale diciendo, wow, qué tremendo mensaje, lo voy a vivir, lo voy a aplicar, Dios me habló, y otro sale diciendo, no me gustó, ni cosquillas me hizo.
El problema no es la semilla, el problema es el terreno fértil o el terreno duro de tu corazón. Si estás receptible, si estás preparado para recibir la palabra de Dios. Entonces, para eso yo debo de prepararme para recibir la palabra de Dios. ¿Cómo me preparo? Lo dice Santiago: preparo mi corazón para la semilla, diciendo: por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia. O sea, me debo purificar para recibir la palabra de Dios. Antes de sembrar se debe limpiar el terreno. Antes de sembrar se debe labrar la tierra para estar lista para la semilla. Y si usted llegó esta mañana, pero llegó peleándose en el carro con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el perro y con el gato, y luego llega aquí y cree que la presencia de Dios va a descender sobre su vida. Pero dice la palabra de Dios: si alguno tiene un pleito con su hermano, primero vaya y arregle, y luego venga y hable conmigo. Si alguno está en una oración, vaya y arregle con su esposa, y luego venga a orar, porque no te puedo escuchar si no puedes ni siquiera hablar con tu esposa. El Señor nos está hablando de que se purifica nuestro corazón. Es por eso que llegamos temprano. Y si llegaste peleado, está bien, está bien. Yo también en veces me peleo, y en vez de pelear en el carro, mejor ella se va con uno y yo me voy con el otro carro. Estoy bromeando. Hay que arreglar ese asunto, ¿eh? Pero ¿qué sucede? Llegamos a la casa de Dios y llegamos temprano para orar. Y mientras oramos, el Señor empieza a purificar nuestra mente y comienza a purificar nuestro corazón. Y cuando comienzan las alabanzas, empezamos a adorar a Dios. Y la alabanza empieza a limpiar nuestro espíritu y comienza a limpiar nuestra mente y comienza a purificar el terreno y comienzo a labrar la tierra, para que cuando llegue la palabra de Dios, mi corazón esté dispuesto, esté atento, esté sensible, esté disponible. Heme aquí, Señor, háblame, que tu siervo escucha. Yo aparto el pecado, porque con la cera del pecado no puedo escuchar la palabra de Dios. Pero voy a llegar temprano, voy a orar, voy a adorar, voy a meterme en adoración para purificar, y luego el Señor va a hablar a mi vida. Preparo mi corazón. ¿Cómo lo preparo? Sacando todo mal, todo pecado a través de la adoración. Pero también Santiago nos dice: recibir con mansedumbre. Quiere decir que la humildad es necesaria para recibir la palabra de Dios. Recibir con mansedumbre. Tu actitud tiene mucho que ver. Tu actitud debe ser la correcta. Tu actitud debe ser: Señor, háblame, y todo lo que me digas yo lo haré. Señor, háblame, me guste o no me guste, yo lo voy a hacer. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo, lo voy a hacer. Lo entienda o no lo entienda, lo voy a hacer. Tu actitud correcta es: Señor, háblame, que yo voy a hacer lo que tú me pides. No es: háblame a ver si estoy de acuerdo. Háblame a ver si me cae bien. Háblame a ver si lo pongo por práctica. Dios nunca te va a hablar de esa manera, porque la palabra de Dios es reveladora. Quiere decir que Dios te revela poquito, y si eres sensible te revela más, y si lo aplicas te revela más, porque la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies. Es una lámpara antigua, de esas lamparitas que te dan un paso a la vez. No es una lámpara que te da miles de pasos a la vez o millas a la vez. No, así no es la palabra de Dios. Dios no te va a decir lo que está a la vuelta de la esquina, pero te va a decir qué es lo que debes de hacer hoy. Y si Él te revela lo de hoy, y si tú lo practicas y lo vives, mañana te revela lo de mañana, y después te va a revelar el próximo paso que tienes que hacer, y después te va a revelar la próxima cosa que tienes que hacer. Poco a poco se revela la palabra de Dios cuando yo llego a ella humildemente, no a ver qué le puedo hallar mal, no a ver qué son mis ideas para cambiar, moldear y manipular la palabra para que llegue a lo que a mí me gusta. No, voy a leer la palabra de Dios tal y como es, y la voy a aceptar y la voy a aplicar a mi vida. Ese es la humildad que se necesita. Pero no solo eso, no solamente voy a escuchar la palabra de Dios, porque todo lo que escuchamos en 72 horas usted se va a olvidar 92% de lo que yo dije. Es lo que nos duele más a los predicadores, porque estudiamos toda la semana para que el próximo día usted se lo olvide. Número 1, voy a escuchar la palabra, pero número 2, voy a leer la palabra, porque se me pega más viéndola, leyéndola, procesándola, que nomás escuchándola.
El escuchar en veces es difícil por el calor y todo. Yo admiro a algunos dormidos el día de hoy. Y yo sé que es la paz de Cristo, gloria a Dios, que sobreabunda en su corazón. Pero vamos a leer la palabra de Dios. Yo no puedo crecer sin leer la palabra de Dios. Santiago dice: no seas solamente oidor de la palabra, engañándote a ti mismo. Yo voy todos los domingos y escucho la palabra. Yo voy todos los domingos para calmar mi conciencia, para decir que ya fui, para decir que pertenezco a una iglesia o una religión. Yo voy todos los engañándote a ti mismo. Pero sed hacedores de la palabra, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera su reflejo al espejo en su rostro natural. Se considera, se ve, pero luego se olvida y se olvida del reflejo. En otras palabras, esta Biblia es un espejo. Esta Biblia es un espejo, no para atacar a los demás, para reflejarte a ti mismo. Para aplicarlo, no en aquel. Mira lo que leí para que mires, mujer, esto Dios te dijo que yo soy la cabeza. No, espérame. Para ver que es mi responsabilidad. Es un espejo para mí. Es un espejo para mí. Y un espejo, ¿qué es el propósito de un espejo? Es evaluar, es reflexionar, es contemplar. Y al fin de evaluar, reflexionar y contemplar, es arreglar mis errores. Algunos de ustedes se fueron esta mañana y miraron al espejo. Eso espero. Y algunos se arreglaron. Por lo menos se lavaron los dientes, ojalá. Se miraron al espejo y miraron un error. El peinado estaba mal, la oreja estaba planchada con la almohada, los ojos estaban cansados y tuvimos que arreglarnos y mejorar. Usted no amaneció así de guapo que como se mira usted el día de hoy. Se dio un arregloncito. Entonces hay dos maneras de mirar el espejo: un rápido vistazo y nomás mirar, bueno, ya me voy, y no arregló nada y me voy. Y hay gente así: Señor, voy a orar, pero nomás tengo 5 minutos, ¿eh? Si me va a hacer un milagro, házmelo ya. Pero hay otra manera de reflexionar y de mirar al espejo, y ese mirar, y algunas mujeres tienen esa que se voltea y de repente hasta se espanta uno que está bien intenso. Así se debe ver y buscar la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, porque en ella os parece que encontramos la vida eterna. Escudriñar con una lupa y indagar y buscar. En mi corazón he guardado tus dichos, tus tesoros, para no fallarte, Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu. Escudriñado, he indagado, he buscado, he contemplado, he reflexionado en la palabra de Dios. Así como las vacas que agarran la comida y la mastican todo el día, están ruminando, masticando, masticando, masticando. Cuando se trata de la Biblia, no es cuánto tú lees, sino cuán profundo tú lees, porque vas a masticar ese verso todo el día. Vas a leer poco, pero lo vas a masticar, y lo vas a ver de una manera, y lo vas a ver de otra manera, y lo vas a aplicar en una área, y lo vas a aplicar hasta que ese verso se te transforma como un diamante de 1000 diferentes áreas de tu vida. Lo aplicas y dices: wow, con razón la palabra de Dios es ese fruto que hasta el día de hoy seguimos exprimiendo versículos y mensajes de este mismo libro, porque hay que contemplar. Así como usted dura horas en el espejo, algunos duraron más horas en el espejo hoy para peinarse que lo que usaron orando antes del servicio. Hay que examinar. Aquel que mire atentamente la perfecta ley de Jehová y persevera en ella, se mantiene en ella, no siendo oidor olvidadizo. Mira atentamente, reflexiona la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Me voy a saltar todo esto, ya el tiempo se me fue. Ok. Uno más. ¿Qué más?
Es más, hablando de meditar, antes de que se me olvide, Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. La clave del éxito es meditar en la palabra de Dios. Y ahora que medité en la palabra, que la escuché, que la leí, que la medité, que me preparé en mi corazón para recibirla, ¿ahora qué debo de hacer? Bueno, qué bueno, usted ya llegó a la casa de Dios. ¿Ahora qué debe de hacer? Bueno, ahora debo de responder a la palabra de Dios. ¿Y cómo respondo? Aplicando la palabra de Dios. Debo de amar, debo de aprender y debo de aplicar la palabra de Dios. Usted puede venir todos los domingos y el enemigo no le tiene miedo a usted. Usted puede ser un dominguero, venir todos los domingos y el diablo no le tiene miedo. Es más, el diablo, ¿a qué ir a la iglesia? Mira, ten las botas, ten los zapatos, vete, ahí yo te espero afuera del gate. El diablo no le tiene miedo a uno que va a la iglesia. El diablo no le tiene miedo a uno que tiene una Biblia grande, la Biblia Thompson, la más grande, el arco iris de 1000 colores. El diablo no le tiene miedo a uno que tiene la Biblia grande pero empolvada. Es más, el diablo no le tiene miedo a uno que lee la Biblia y la memoriza pero no la aplica. El diablo solo le tiene miedo a aquellos que aplican la palabra de Dios. Aquellos que viven, que encarnan la palabra de Dios. Por eso dice: no seas tan solo oidores de la palabra, engañándote a ti mismo, sino hacedores de la palabra. Recuerde que la fe sin obras es muerta, que quiere decir que yo solo creo lo que vivo. Yo solo creo lo que aplico. Yo digo, yo creo en la Biblia, pero si la crees, la aplicas toda. Porque la fe sin obras es muerta. Usted debe de aplicar la palabra de Dios. Aplicando la palabra de Dios, ¿qué es tu máxima autoridad en tu vida? Si la palabra de Dios no es la máxima autoridad en tu vida, entonces tendrás un fundamento muy dudoso, temporal y no confiable. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, termino este mensaje. Músicos pueden pasar. Les vengo a decir, mis amados hermanos, yo no sé cuántas tormentas en tu vida llegarán este año. Yo no sé, pero sé que llegarán. Porque a todos nos llega la tormenta. La Biblia dice que la lluvia le cae a todos, al bueno y al malo. Y que hay temporadas en la vida del ser humano para todos. Y que tendráis aflicciones en este mundo. Todos nos llegará una temporada, una tormenta, soplarán vientos y caerá lluvia en algún instante de nuestra vida. A todos nos llegará la tormenta. Y si tu fundamento es la sociedad, si tu fundamento es el gobierno, si tu fundamento es tu jefe del trabajo, si tu fundamento es lo que es popular, lo que dicen los científicos, si tu fundamento es eso, eso es temporal, eso no es fijo, eso cambia, eso no se puede confiar, hermano. Pero si tu fundamento es la roca, si tu fundamento es el inconmovible, incambiable, es nuestro Señor Jesucristo, es esta verdad, podrás sobrevivir todas tormentas de tu vida. Porque tu máxima autoridad es la Biblia y tú estás predecidido qué vas a hacer con cualquier problema que surja en la vida. Porque créeme lo que todos los problemas que estás pasando hay un versículo para eso. Y si esta Biblia es tu máxima autoridad y la tienes atesorada en tu corazón, siempre sabrás qué hacer en cada instante de tu vida, porque tienes en tu corazón un versículo que explica qué hacer en esa situación. Nuestro problema no son los problemas.
Nuestro problema es de que no leemos la Biblia y por falta de conocimiento el pueblo perece. Entre más yo leo la palabra de Dios, edifico en esta verdad, en esta roca, y construyo mi vida, mi matrimonio, mi familia, mis hijos, porque vivo. Esta palabra es mi máxima autoridad. Ayer hablaba con mis hijos y les dije, hay otros cristianos y creencias que creen otras cosas que nosotros. Creen un poco diferentes. No los atacamos, oramos por ellos, los bendecimos. Pero nosotros hemos elegido como familia, como iglesia, como hogar, seguir la palabra de Dios al extremo, a su máxima autoridad. Nosotros hemos elegido de que si hay algo al borde, mejor lo eliminamos y mejor no, ni siquiera lo contemplamos. Queremos ir al extremo, queremos ser extremos en seguir la palabra de Dios. Es mejor llegar al cielo y darme cuenta que no necesitaba todo esto, que un día llegar al cielo y darme cuenta que no hice lo que me faltaba hacer. Yo voy a ser extremo y voy a hacer todo al borde de la palabra. Todo lo que diga la palabra de Dios, yo lo quiero aplicar a mi vida, lo quiero vivir, lo quiero encarnar. Quiero hacer todo lo posible para asegurar mi eternidad. Estar seguro. Yo y mi esposa hace unos años atrás nos fuimos a kayak en La Joya Beach, ahí por San Diego, lugar rico, y nos fuimos ahí a ver las casas. Por lo menos estuvimos ahí en el kayak y mirando unas casas millonarias, pero al verlas, la yarda de atrás estaba destruida, estaba cayéndose, estaba como que un terremoto sucedió, los caminos destruidos, las escaleras destruidas. Y le dije al guy del tour, le dije, ¿y por qué están destruidas? ¿Qué sucedió? ¿Un terremoto? ¿Qué pasó? ¿Una emergencia? ¿Unas olas? ¿Qué pasó? Dijo, no, estás en La Joya, uno de los lugares más ricos de todo California, pero uno de los lugares más inseguros en todo California. ¿Por qué? Dijo, estos que edificaron sus casas son casas multimillonarias, pero ellos saben que el fundamento es arena y que el fundamento es temporal, y ellos saben que tarde que temprano su casa va a caer. Ellos han invertido millones de dólares a algo inseguro, y las aseguranzas no aseguran su casa, porque las aseguranzas saben que el fundamento es incorrecto. Hermano, hermana, si usted va a invertir, y eso es el dinero, pero invertir mi vida, invertir mi familia, invertir a mi matrimonio, invertir mi eternidad, yo debo de asegurar, ir al extremo de indagar en la palabra de Dios y asegurar que mi fundamento esté seguro, para que un día que llegue a dar cuentas con el Señor, yo diga, Señor, he tratado de vivir lo que dice tu palabra. He creído en tu verdad y ha sido mi máxima autoridad. No lo he hecho a mi manera, lo he hecho a la manera de tu palabra, y estoy seguro porque estoy fundado sobre la roca. Amén. Déselo fuerte al Señor. Pongámonos de pie. Yo no sé cuántas tormentas vas a tener. O no sé si el día de hoy hay alguien que ya está pasando por una tormenta. Pero te vengo a decir que tu fundamento tiene que ser Jesucristo. Tiene que ser su palabra. Quizás haya alguien aquí que está confuso o ateo o incrédulo a todo esto que predicamos. Lo entiendo, yo también estaba de la misma manera. Yo no creía nada de esto. Pero quizás el día de hoy, al escuchar todos los detalles bíblicos de la manera que
se comprueba la palabra de Dios por la historia, por la arqueología, por la imposibilidad de 40 autores, 1600 años de promedio, diferentes lenguajes, continentes, y todos tener un libro que es tan, no se contradice, que se lleva el uno a la otro, a la mano. Es una historia, es una carta de amor, de redención de nuestro Señor Jesucristo, el Creador y la redención. Quizás hoy puedas decir, nunca lo había visto de esta manera, y hoy yo quiero leer la Biblia más. Porque si este libro es el más vendido, es el más impactante, me doy cuenta que no le he puesto importancia, que no la he leído. Que digo, ay hermano, es que la leo y me duermo. Pero hoy me doy cuenta que esto es importante y debo leerlo más. Si usted es alguien que quizás ha tenido dudas de la palabra, ojalá el día de hoy usted diga, voy a indagar y voy a buscar más en ella hasta creer en ella. No me crea a mí, usted búsquelo en la palabra. Busque, escudriñe y aumente su fe a través de ella. También quiero dar un llamado a aquellos que están pasando por una tormenta y ahorita mismo está la duda en su corazón, pero Dios ha puesto esta palabra y esta profecía diciendo, no te preocupes, yo estoy contigo, no te dejo, no te abandono, estoy a tu lado. A alguien que tiene dudas y que si nada de esto es cierto porque me dijeron esto y lo otro de mi enfermedad, y llega la duda, pero que el día de hoy usted se pare firme sobre la roca y diga, no me muevo, no me quebro, no me quebranto, estoy firme en Cristo Jesús. Habrá alguien en esta mañana que diga, yo necesito ayuda en medio de la tempestad. ¿Por qué no viene acá al frente? Si usted necesita una oración, venga, queremos orar por usted. Y número 2, habrá alguien el día de hoy que diga, yo le he restado importancia a la palabra, necesito leer, escudriñar y buscar más, creer más en ella, aplicarla a mi vida. Ya no me quiero engañar a mí mismo. Quiero leerla y quiero vivirla. Quiero asegurar mi vida. Quiero asegurar mi eternidad. Quiero estar seguro. Quiero irme hasta el extremo para poder estar seguro. No voy a poner mi futuro, mi familia, mis hijos, mi matrimonio en algo temporal, en algo fluctuante que todo el tiempo está moviéndose, cambiándose. Necesito algo sólido. Y no hay nada más sólido que la verdad de la palabra de Dios. Porque todo pasará, pero su palabra permanece para siempre. Siga pasando acá al frente. Si usted tiene alguna necesidad, una emergencia específica, usted puede pedirle a estos sugieres que oren por su necesidad en especial y ellos van a clamar a Dios con usted. Si no, ahí donde está, usted puede orar al Señor. Puede levantar su voz y hacer un nuevo voto delante de Él. Decir, Señor, he estado dudando, he estado golpeado por los vientos y la lluvia y la tempestad, y la casa se está sacudiendo, mi matrimonio se está sacudiendo, mis hijos se están sacudiendo, pero yo voy a creer en tu palabra. Yo voy a pararme firme en tu verdad. Yo voy a agarrarme del fundamento. Voy a aplicar tu palabra. Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.